empezado diciembre, 10 millones. Tienen también un compromiso de pago de una nueva planta de octubre. Y otros gastos según estados financieros. Bueno, después nos vamos a los otros gastos. Dicen que la empresa va a semestre, tenemos que proyectar 5 y 4. Entonces, venimos y pues, acá julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos 7, 8, 10, 5 y 4. De ahí ya no tenemos más datos bases para calcular el caso, entonces podemos decir que acabamos de estructurar acá los datos principales del caso. Todo esto es al 30 de junio del mes. Toda esta información es al 30 de junio. Entonces ya tenemos nuestros datos o información base para determinar el presupuesto de caja que va a haber, para saber en qué momento vamos a recibir la plata, cómo va a ingresar, producto de qué va a ser. Ya sabemos que va a ser de las ventas que tengamos, del cobro que tengamos y luego la proyección de los gastos que van a haber en base a todos estos datos que nos están diciendo de cómo se compra, cómo se paga los salarios, la renta, los pagos proyectados fiscales, el pago de la nueva planta y otros gastos que tiene la empresa. Entonces, con esta información tenemos que elaborar nuestro cuadro de proyección de ingresos y egresos. Te pregunto, ¿tienen alguna duda de dónde, cómo obtuve los datos? ¿Cómo los fui sacando? Antes de continuar a hacer el cuadro otra vez. De mi lado no, muy entendido. Entonces, de junio, miren, licenciados, por favor, necesitamos que nos proyecten el semestre que viene para ver, para planificar y ver los ingresos que vamos a tener en base a los movimientos que ya tenemos a tener, para ver la disponibilidad, cómo nos va a ingresar y cómo lo vamos a gastar para ver si en algún necesitar tener que conseguir plata externa, salir con lo que tenemos actualmente. Elaboramos nuestro caso. Entonces, ahí está lo que nos tocaría a nosotros. Las proyecciones de las ventas que tenemos ya adicionales. Entonces, vamos a agregar nuestro cuadrito inicial, lo de diciembre, que eso es lo que vamos a proyectar. Poner aquí, proyectadas.
si nos vamos al cuadrito donde tenemos las ventas, dice que la empresa empieza a vender en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estos datos que están acá. Entonces, lo que hacemos es copiarlos. Y venimos y traemos nuestros datos para acá. Ok, y ahí tenemos nuestra información de las ventas proyectadas que la empresa espera recibir en el semestre que lo tenemos que analizar. Ya tenemos ahí nuestras ventas. ¿Qué otra parte de nuestra información o datos nos dieron que es relevante para poder ver cómo van a tener nuestros ingresos? Porque recordemos que estas ventas, todas estas ventas, todas son al crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos ingreso de dinero en el momento que hacemos las ventas. O sea, esto significa, o es igual a decir, no hay ingreso. No ingresa plata. Pero sí la vamos a ingresar cuando hagamos el proceso de la recuperación de esas ventas a crédito, cuando realizamos nuestra actividad de cobro. Y para eso sabemos de que hay una política que dice que si los clientes nos pagan en los primeros 10 días, les hacemos un 2% de descuento. Caso contrario, los clientes pagan en 30 días. Y los clientes normalmente pagan de esta manera: 20% en los primeros 10 días, 70% en los 30 días y el 10% en 60. Nos tocaría estructurar el cuadro del cobro. ¿Cómo vamos a hacer la recuperación de la cartera en base a estas políticas y a este comportamiento que tienen los clientes en sus pagos? Jalamos otra vez los meses para ponerlo acá. Y aquí tenemos, vamos a estructurar nuestro cuadro de cobro. Entonces, voy a traer esto de acá. Entonces dice que nuestros cobros tenemos una cobranza dentro del mismo mes. ¿Por qué dentro del mismo mes? Porque dice que nuestros clientes nos pagan en los primeros 10 días. Quiere decir que lo que vendemos en enero o lo que vendemos dentro del mes lo cobramos una parte dentro de los primeros 10 días. O sea, un 20%. Entonces voy a poner acá, porque nos va a servir para el cálculo, descuento 2%. Entonces, calculemos el cobro de lo que vendimos de enero. Espérenme, chicos, solo voy a subir esto para acá. Si la política o los clientes pagan 20% dentro de los primeros 10 días, este 20% tiene derecho a ese 2% de descuento que le estamos aplicando. Le estamos ofreciendo a los clientes que por si pagan en los primeros 10 días, podemos ofrecerles ese descuento a lo que deben. Entonces, Lick, pero entonces ese dinero no ingresa. Sí, no va a ingresar. Entonces, ¿cómo cuadramos entonces cuentas por cobrar? Pues entonces el cliente, si debe, el cliente del 100% va a pagar el 98% y el 2% le aplicamos una nota de crédito y ahí se cancela la totalidad de la cuenta por cobrar, solo que hacemos mención de que el 98% de que se le cobró al cliente entra en efectivo, en banco o transferencia, cuenta aplicado a través de una nota de crédito a su saldo, y ahí regularizamos el saldo total de las cuentas por cobrar, por lo menos del 20% que paga
y que tiene derecho a un 2% de descuento. Entonces, si yo vendí 130 millones en enero, el 20% de eso que se vendió va a pagar en los primeros 10 días dentro del mismo mes. O sea, tengo que calcular ese 20% y a ese 20% aplicarle el 2% de descuento. Y eso es lo que cobraría yo en el mes de enero. Entonces lo que hago es traer mi fórmula. Ya tengo acá. Creo que no está en la altura. Y esto es acá. Vamos a ver. Quiero ver. Ah, ya. Ya sé lo que está pasando. Este sería aquí. Este pasa para acá. Y este pasa acá. Ahí tenemos. Ahí está. ¿Qué hice yo acá? Es decirle a la fórmula que de los 130 millones que vendí, el 20% me va a pagar ahorita y a ese 20% le voy a descontar el 2% que le estoy ofreciendo por pagar en los primeros 10 días. Y eso es lo que yo estoy cobrando dentro de la política de los primeros 10 días. Por esa razón, cobro dentro del mismo mes de enero 5.480, 25.480.000. Eso es lo que se cobra dentro del mismo mes, dado que el 20% de lo que vendemos en el mes lo pagan en los primeros 10 días. ¿Alguna duda de cómo volví a calcular esta parte de acá? Licenciado, buenos días. Buenos días. O sea que ahí le está calculando el 20% y a la vez le hace el 2% del descuento. Correcto, de una vez se lo estoy restando. Ah, ok. Gracias, Ali. Ok. Es como que lo hiciéramos así individualmente. 130 millones, saquémosle el 20. Nos da 26 millones. O sea, 26 millones es lo que yo tendría que cobrar dentro de los primeros 10 días. Pero como le ofrezco un 2% de descuento, bueno, miremos cuánto es el descuento. Esto le multiplico por el 2%. Son 520.000. Y luego vengo y se lo resto. 25.480. Eso es lo que le estoy cobrando a mis clientes que me pagan dentro de ese 20%. ¿Y esta diferencia qué onda, Lick? Ah, ok, una nota de crédito. Para que en la contabilidad se regule que yo va a quedar caja 25.480, descuento sobre ventas 520.000, clientes 26 millones. Venimos y nos cuadra. Ahí tenemos nuestra partida. Entonces, le estoy diciendo cuánto ingresó de efectivo y qué pasó con la diferencia, un descuento sobre ventas. Que esto afecta después en la cuestión de otros gastos en el estado de resultados, pero se está contemplando de que el tener la disponibilidad de esos 25 millones dentro del mismo mes viene a ser favorable a la empresa porque está recuperando parte de lo que vendió al crédito en ese mismo mes. Entonces se ve la relación beneficio-costo entre dar un 2%, pero en tener 25 millones allá en los primeros 10 días. Y recordemos que entre más rápido recuperemos la plata, el ciclo de conversión del efectivo se acorta. Y a nosotros nos conviene tener más rápido la plata porque evitamos usar o financiar nuestras actividades con nuestro propio capital de trabajo.
utilizamos la plata del proveedor. Entonces, en este caso, por lo menos el 20% logramos cobrarlo dentro del mismo mes. Esto que estoy haciendo acá es solo para que veamos o entendamos cómo se da este tipo de situaciones y cómo se trabaja financieramente. Luego de eso dice que tenemos una cobranza del mes anterior. En este caso, como desconocemos cuánto se vendió en diciembre y noviembre, pues no tenemos nada acá. Menos. Entonces ahora vamos a trabajar a febrero, tomando en cuenta también que tenemos que ver lo que tenemos pendiente de enero. Dice que en febrero vendimos 110 millones. Ok, aplicamos la misma metodología, que el 20% de esto que vendimos nos van a pagar en los primeros 10 días y tenemos que aplicarle el 2% de descuento. Entonces, copiamos la fórmula. O volvemos a calcular, a esto le saco el 20% y luego a esto le saco el 2% de descuento y se lo resto y obtengo lo que voy a cobrar dentro del mismo mes. En febrero tengo la parte de que voy a cobrar el 70% de lo que se vendió en enero, porque dice que los clientes pagan en 30 días el 70% de lo que se vende en el mes. Entonces, ahorita en febrero voy a tener ingresos producto del 70% que va a abonar al crédito en enero. Entonces, lo que venimos es calcular eso. Entonces, venimos acá y ponemos 130 millones, 70, y lo dejamos ahí. ¿Qué quiere decir? Que yo en febrero voy a cobrar 91 millones de lo que vendí en enero. Esto equivale al 70% de 130. ¿Por qué no le resto esto de acá? Porque entonces yo estaría sacándole el 70% a una cantidad no real sobre la totalidad de las ventas, sino que ya le estoy sacando sobre un dato que, descontando lo que ya abonaron, no podría yo sacarle el 70% a eso, porque entonces estoy cobrando menos. Entonces tengo que tomarlo siempre sobre el total de lo que estoy vendiendo. Entonces tenemos acá 91 millones. ¿Hay cobranza de 2 meses? No, porque no conozco lo que tengo de diciembre. Por lo tanto, se queda cero. ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos, ¿cómo voy calculando los datos? Si tienen dudas, me van diciendo y paro y lo vuelvo a explicar. Vamos bien, Lee, gracias. ¿Voy lento o lo hago más rápido? Ahí va bien, licenciado. Ahí se capta bien. Va. Al menos yo sí le capto bien a los ritmos que van. Ok. Entonces, como ya no tengo más movimientos de ingresos en febrero, bueno, ahora me voy a marzo. Y en marzo vuelve a pasar lo mismo. Tengo que contemplar el 20% de lo que vendo, lo que cobro en el mismo mes, 70% de lo que voy a cobrar de lo que vendí en febrero, y ahora tengo que cobrar el 10% restante de enero. Porque dado que dice que el 10% de los clientes pagan a 60 días. Si yo vendí en enero, entonces 60 días estarían 30 en febrero y 30 en marzo. Quiere decir que yo en marzo contemplo cobrar 20% de lo que vendí en mi mismo mes, pero voy a cobrar el 70% del mes anterior y el 10% de 2 meses atrás. Fórmula. Entonces, dentro del mismo mes, de los 80 millones que vendí, voy a cobrar 15 millones 680 mil. Ya quitándole el 2% de descuento. Ahora dice que voy a cobrar el 70% del mes de febrero. Ok, le sacamos a 110 mil de febrero, 110 millones, el 70%, y eso es lo que voy a cobrar acá yo en marzo. Y en marzo termino de cobrar el 10% restante de lo que vendí en enero. Entonces, vuelvo a jalar mi fórmula.
Entonces a 130 millones le saco el 10% y yo termino de cobrar en marzo 13 millones provenientes de ventas de enero todavía. Y entonces, ¿qué hago acá? Si ustedes ven, si sumamos esto, más esto de enero, son 129 millones 480 mil. Alic no cuadra porque son 130 millones. El restante es el 2% de descuento que le hice a los clientes. ¿Para la totalidad de lo que vendí? Sí. Solo que el 98% lo cobré en efectivo o en banco, en transferencia en 3 meses y el resto fue una nota de crédito por el descuento. Entonces, sí cobré los 130 millones al final. ¿Estamos claros ahí? Entonces, así lo hacemos sucesivamente con todos los meses. ¿Sí alguien quiere hablar ahí? ¿Alguien quería decir algo? Ok. Sucesivamente hasta llegar a junio. Vamos a parar en junio. Entonces aquí ya tengo trabajado hasta el 30 de junio porque hasta aquí voy ahorita. Me pide que yo proyecte los ingresos o las ventas proyecte los ingresos que voy a obtener. Entonces aquí, para un control de nosotros, vamos sacando los totales de los meses de los ingresos que vamos a tener. Y aquí tenemos, según las políticas de cobro, así serían nuestros ingresos en base a las ventas que ya llevamos del primer semestre. Entonces ahora nos vamos a proyectar los ingresos de cobro en base a la estimación de ventas del próximo semestre, proyectar los ingresos de cobro de este semestre también. Entonces venimos y hacemos lo mismo, hacemos la misma mecánica. Todo lo que vendamos en esos meses, el 20% lo cobramos dentro del mismo mes, hay que aplicarle el 2%, el 70% se cobra al mes siguiente y el 10% a 2 meses. Entonces seguimos la misma mecánica. Entonces, jalo mi fórmula, solo que hay una característica acá, que lo que yo estoy vendiendo en diciembre, el 20 lo cobro en el mismo mes, pero tengo de una vez proyecto los próximos 2 meses que siguen, que serían enero del siguiente año y febrero. ¿Por qué? Porque ahí está el cobro, parte de diciembre. Y parte de noviembre en enero también. Entonces venimos y jalamos. Entonces, como podemos ver, en enero del siguiente año voy a cobrar el 70% de noviembre y el 10% de octubre. No, perdón, el 70% de noviembre y 70% de diciembre y el 10%. Y en febrero voy a cobrar solamente el 10% de diciembre. Y ahí tengo mis proyección de ingresos del semestre que me están pidiendo que le evalúe. ¿Por qué no tomo en cuenta ahorita estos 2 meses? Porque como solo estoy evaluando el semestre que va a concluir, entonces yo ya sé que estos ingresos provienen del año anterior, pero van a estar registrados en el año siguiente. O sea, esto de acá ya no me sirve a mí
para el análisis de este semestre. Solo lo dejo ahí como una referencia de cómo voy a terminar de cobrar todavía movimientos de noviembre y diciembre. Entonces aquí lo que hice fue decirle a la empresa, bueno, en base a lo que ya vendimos de enero a junio y lo que proyectamos vender de julio a diciembre, aquí así sería el comportamiento de los ingresos que tendríamos provenientes del cobro viendo cada mes. Ya sabe que cobro en enero de los 112, en marzo 105, en abril 87, en mayo 101, 105, y así es la empresa. Trabajamos aquí, ya estamos hasta aquí. La empresa ya planifica, bueno, vamos a tener estos ingresos provenientes del cobro de lo que estamos vendiendo con esta plata. No nos alcanza para cubrir los pagos a proveedores, gastos, los impuestos y cualquier otro tipo de situación que el caso nos contemple. Entonces, nosotros aquí el 30 de junio estamos pronosticando las ventas, cobrar esas ventas. Y ya estimamos los ingresos. Sin todavía empezar, ya sabemos o tenemos cómo serían los ingresos y en base a eso la empresa se planifica. Se logra estructurar para cómo va a trabajar, dado que en estos meses se espera recibir esta plata. Esto puede ser exacto como no puede ser exacto, porque puede de que venimos acá y en septiembre, que es cuando más llueve, viene una tormenta, viene una situación que no es controlable por la empresa, de la cartera se puede ver afectada porque la gente está pagando al día, mis clientes atrasaron porque los clientes de ellos se atrasaron, entonces se vuelve una cadenita, puede ver alguna disminución de estos tipos de ingresos, pero como se esto, por eso se llama administración del efectivo, en base a esta proyección, que puede ser más, que puede ser menos, y en base a eso, y contempla sus ingresos para poder cubrir sus egresos. O sea, ¿puede haber alguna variación? Sí, de algún factor externo que la empresa no pueda controlar, como una inundación, se cayeron puentes, una situación política. Entonces, ahí podemos tener un contratiempo en los ingresos. Pues entonces ya en el momento se trabaja de qué manera se logra llegar a los ingresos que se necesitan o ver de cómo se puede alargar un poquito más, tener consideraciones. Entonces ya comenzamos a trabajar en, bueno, mis clientes se atrasaron, bueno, entonces yo le digo a mis proveedores, mira, espérame porque mis clientes están atrasados, porque mira, esta situación está afectando, no hay ingresos y por lo tanto comenzamos a correr pagos, a pedir exoneraciones o a pedir pagar. Entonces ya se toman decisiones en base a qué situaciones puedan venir cuando ya estemos trabajando los meses que se... ¿Tienen alguna duda sobre lo que acabamos de hacer, sobre este cálculo? ¿O por qué se hace? ¿O por qué estamos... o por qué se evalúa de esa manera? Todo bien, Lick. Ok. Gracias, Gustavo. Ok. Como ya no tenemos otros ingresos de otra índole, entonces ya tenemos acá nuestro detalle de ingresos. Ahora vamos a trabajar el cuadro de los egresos, tomando en consideración cómo compramos, los sueldos que pagamos, la renta mensual, los pagos fiscales, el pago de la nueva planta y los otros gastos proyectados que la empresa tiene. Entonces ahora vamos a analizar la parte de los egresos.
en base a los datos que ya sacamos. Entonces venimos, yo voy a jalar de una vez mi tablita esta. Voy a poner acá. Lo que está afectando. No, no tengo nada. A ver. Aquí tengo la forma en la que voy a pagar. Vamos a tomar dentro de los ingresos los datos que ya calculamos o que ya sacamos las variables para poder tomar en cuenta qué es lo que de qué manera van a ser mis ingresos. Bueno, voy a tener ingresos por compra de mercadería. Voy a tener ingresos por sueldos y salarios. Voy a tener ingresos por renta, por pagos fiscales, por pago de nueva planta y otros gastos. Entonces ahorita vamos a analizar el primer semestre para ver cómo se dieron los pagos. Pues dice que la mercadería la compramos tomando en consideración el 60% de las ventas del mes siguiente. Entonces aquí lo que voy a arreglar es mi fórmula. Entonces vengo, no hay algo acá. Ahí está. Muy bien, compras 60%. 60% del mes siguiente. Y venimos y lo que hacemos es que las ventas que tenemos del mes de febrero, las ventas del mes siguiente, le sacamos el 60% porque las compras del mes de enero equivalen al 60% de lo que yo voy a vender en el mes siguiente. En este caso, como yo ya sé lo que vendí en febrero, ¿cuánto compré en enero? El 60% de eso que vendí en febrero. Entonces le saco el 60% y ahí tengo que mis compras en enero o los pagos por compras de enero van a ser de 66 millones. Ese va a ser mi pago de compra de mercadería. ¿Y cómo lo calculé? De lo que vendí o lo que voy a vender en el mes siguiente, el pago de las compras va a corresponder al 60% de eso que vendí. Entonces, en enero yo pagaría 66 millones por compras de mercadería. Y así calculo para los siguientes meses. Y aquí proyecto ya, o aquí ya tengo cómo fueron las compras del primer semestre, los pagos de compras del primer semestre. Y ahí ya sabemos lo que la empresa tuvo que desembolsar para pagar a sus proveedores por compras de mercadería. Dice que los sueldos y salarios equivalen al 22% de las ventas del mes. Entonces lo que hacemos es sacarle el 22% de lo que vendimos. Y ponemos 22%. Entonces, ¿cuánto pago de salarios mensuales? El 22% de lo que vendo. Entonces, en enero pagué de salarios y sueldos 28.600.000. Y eso lo copio. Mi renta dice que son de 9 millones mensuales. Ok, se mantiene constante durante el primer semestre. Pagos fiscales dice que son en septiembre y diciembre. No están acá. Pago de nueva planta tampoco. Ni otros gastos, porque esos están contemplados para el siguiente semestre. Entonces aquí la empresa pagó durante el primer semestre
tuvo estos desembolsos de dinero para cubrir sus pagos de compras de mercadería, salarios y renta. Pero veamos, analicemos el primer semestre. A ver, miremos sus ingresos. Sus ingresos estuvieron abajo de lo que la empresa necesitaba en su momento para poder cubrir. Entonces aquí podemos ir sacando de una vez la diferencia entre ingresos y egresos para poder ir viendo cómo va el comportamiento del efectivo. Entonces aquí a los ingresos menos los egresos que ya tengo del primer semestre. Entonces yo tuve números rojos en enero. Me hizo falta plata para poder, o necesitaba más plata para poder cubrir lo que tengo que pagar en enero. Pero me puede decir, entonces, ¿cómo pagó esto? Bueno, adicionalmente a esto, recordemos que la empresa tiene esto. Capital de trabajo neto. Y que debe de tener un monto disponible. Y de ese monto disponible, tuvo que haber sacado la plata para poder cubrir esta diferencia en base a los ingresos y egresos que tuvo durante cada mes, cuando tuvo negativo. Porque esto estamos hablando de las ventas del mes que estamos analizando y los egresos que tuvo dentro de los meses también. Entonces, pero la empresa tiene su balance general y tiene su disponible en caja, en banco, su capital de trabajo. Entonces, no está arrancando a cero, sino que tiene ya un capital disponible para poder funcionar. Y de ese capital, recordemos que el capital de trabajo paga sus deudas a corto plazo. Entonces quiere decir que en enero tuvo que recurrir a este capital de trabajo para poder subsanar esta diferencia de 78 millones. Lo que estamos haciendo nomás en este cuadro es dejando en evidencia los ingresos que tiene la empresa y que proyecta tener contra sus gastos también, que ya tiene y proyecta, para ver si con sus ingresos puede cubrir estos egresos sin necesidad de tomar neto o buscar financiamiento externo para poderlo cubrir. Entonces, cualquiera de las dos formas puede cubrir los negativos que nos vaya dando en la diferencia entre ingresos y egresos. Ahora vamos a calcular los otros y podemos darnos cuenta que en estos meses hubo un saldo negativo, que los ingresos fueron menores a los egresos y por lo tanto la empresa en estos meses tuvo que recurrir a su capital o tuvo que recurrir a un financiamiento. Eso no lo sabemos, solo estamos analizando lo que se pudo haber dado o pudo haber pasado en el momento, o a dónde se puede ir en un momento dado que tengamos estas diferencias negativas, porque tenemos un capital de trabajo. Y si en algún momento eso no nos alcanza, pues ya saben ustedes que se recurre al apalancamiento externo. Entonces aquí le estamos diciéndole a la empresa, mire, sus ingresos contra sus egresos durante el primer semestre, 4 meses estuvieron en números negativos. O sea, tuvo mayores egresos durante 4 meses que sus ingresos. Entonces la empresa puede comenzar a analizar y a ver, bueno, ¿por qué no? Pero nuestros ingresos se dieron bien, sí, cobramos como se viene trabajando, estuvimos cobrando al 20, el 70 y el 10%, no hubo atrasos. Entonces, tenemos los ingresos que se planificaron, se dieron, entonces no hubo ningún problema, pero no alcanzó para cubrir los egresos. Entonces, aquí podemos, sin llegar a ver cuál de las dos opciones pudieron haber tomado para subsanar esta parte de acá,
nosotros podemos ¿cómo podríamos nosotros solo con ingresos dentro del mismo mes subsanar los egresos dentro del mismo mes sin tomar el capital de trabajo en consideración o buscar un financiamiento? Tendríamos que evaluar vender más de lo que estamos vendiendo en esta parte. ¿Por qué? Porque si incrementamos las ventas, se incrementa el cobro. Por lo tanto, habría un incremento en los ingresos. Que si el incremento es favorable y es alto, con los mismos ingresos provenientes del cobro de lo que estamos vendiendo, podríamos subsanar los egresos sin tomar en cuenta el capital de trabajo. Entonces aquí ya podríamos decir, bueno, nuestras ventas en el mes de enero o aquí lo que puede en enero yo dejaría un paréntesis ahí porque no tenemos cuánto vamos a cobrar de enero, de noviembre y de diciembre, porque aquí podría subir más. Pero vamos a dar de cuenta que no tenemos que lo que se vendió en noviembre y diciembre fue al contado, entonces no van a haber ingresos del periodo anterior en este periodo. Entonces, en base a eso trabajo. Entonces, si yo quiero que mis ingresos cubran los egresos, yo tendría que vender 80 millones más de lo que vendí en enero. O sea, tendría que vender como 210 millones para que mis mismos ingresos provenientes de las ventas del mismo mes subsanen esto, sin tener que tomar en cuenta mi capital de trabajo. Pero ahí ya depende, o ya dependeríamos de qué tanto el departamento de ventas pueda hacer su labor, de que los clientes quieran comprar más de lo que compran. Entonces ya se tiene que trabajar muchos factores más. Pero se puede ir dando un parámetro para poder definir para el siguiente año qué tanto incremento tendría que darse en las ventas para que nuestros mismos ingresos provenientes de cobro ayuden a poder cubrir la mayor cantidad de los egresos y solo tomar una parte pequeña de nuestro capital de trabajo. De eso son cosas que se comienzan a analizar y a pensar y a ver qué se podría hacer más adelante. Y aquí estamos viendo el comportamiento del primer semestre, el que ya terminamos, porque estamos al 30 de junio. Aquí estamos al 30 de junio, esto ya pasó, ya no se puede revertir. Ahora vamos a ver en base a lo que proyectamos vender, lo que proyectamos ingresar, cómo serían, si alcanzará para cubrir nuestros gastos. Entonces ahora de aquí venimos y vamos a jalar para diciembre. Entonces jalamos las mismas formas, los mismos datos y los pegamos. ¿Okay? Solo que teniendo el cuidado de que ahora en este semestre sí tenemos que tomar en consideración algunos datos que sacamos de las variables. Que vamos a pagar en septiembre 16 millones provenientes de pagos fiscales. En diciembre vamos a pagar 10 millones de pagos fiscales. En octubre vamos a pagar 20 millones de una nueva planta que nos van a entregar y que vamos a obtener unos otros gastos de julio a diciembre. Entonces venimos y vamos copiando acá. Entonces ahora podemos calcular nuestros ingresos. Sumamos todo lo que vamos a tener de ingresos y hacemos nuestra resta de ingresos menos egresos para ver cómo va a estar nuestro comportamiento a lo largo del semestre que estamos proyectando. Y nos sale que vamos a tener durante... Déjenme verlo.
En el semestre que vamos a proyectar, durante julio y agosto seguiríamos con números rojos, pero de septiembre a diciembre la empresa, sus ingresos alcanzan para cubrir sus egresos sin tomar en cuenta el capital de trabajo, como una opción para poder subsanar estas diferencias negativas. Podemos, en base a la proyección, le estamos indicando a la empresa de que podemos cerrar en los últimos meses del año con una relación favorable de ingresos más altos que los egresos, para que la empresa no tome o no use su capital de trabajo y podamos cerrar de una mejor manera, tomando en cuenta de que deben de darse estas ventas, se debe cumplir con estas metas de ventas y cumplir con estas metas de cobro. Una disminución, ya sea en las ventas, perjudica el cobro. Una disminución en cada mes de este volumen de ventas, si baja, automáticamente baja el cobro. Y por lo tanto ya comienza a bajar esta diferencia. Entonces ya trabajamos en el cumplimiento, podemos tomar decisiones en el cumplimiento de decirle al departamento de ventas y mercadeo, amigo, trabajemos en base a estas metas para lograrlas sí o sí. Y veamos los mecanismos necesarios que ustedes necesitan para poder realizar y cumplir estas metas. ¿Qué necesitan? ¿Qué se les puede apoyar? ¿Qué parte puede hacer mercadeo para favorecer e incentivar y apoyar para que las ventas se logren llegar a estos montos? Si se pasa, mejor, enhorabuena, porque al haber un incremento en estas ventas, incrementa el cobro automáticamente. Pero lo mínimo que tenemos que vender o que podríamos llegar sería a estas cantidades para que nuestro rubro de ingresos por parte de cobro se dé y se pueda mantener una relación positiva en los últimos meses de nuestros ingresos ser más altos que los ingresos que tenemos proyectados. Entonces usted ya comienza a analizar, a tomar decisiones, a evaluar y de qué manera va a administrar la plata que usted proyecta recibir en estos 6 meses que todavía no han pasado, para que le alcance para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Y que no se utilice o no se recurra mucho al capital de trabajo, sino que de la misma resta de ingresos y egresos se logre cubrir esas diferencias. ¿Me explico, chicos? Sí, licenciado. ¿Alguna duda de ahora de cómo se calcularon los egresos y el análisis que estoy haciendo? Porque eso es lo que ustedes me van a hacer en el examen. No solo calcularme esto, ya estuvo, sino me van a hacer el análisis correspondiente de esto. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Lo vuelvo a explicar. Por el momento, Nolik, ahí estamos claros. Oh, buenos días, Hernán. Pensé que no estaba hoy. Por fin apareció. Sí, que estaba muy callado usted, hombre. Es que estoy tomando nota porque como la semana pasada estuve fuera de la clase, entonces tengo que ponerme al día y al corriente con esto. Ah, bueno, es que andaba haciendo unas labores, me dijo, ¿verdad? Exactamente, andaba laborando la semana pasada y me costó. Y ahí sí que solo por el audio, pero no es lo mismo ver de dónde se jalan todos esos datos, ¿verdad? Haciendo los procedimientos. Sí, correcto. Tiene razón. Ok. Bueno, y ahora lo que nos quedaría sería sacar el saldo disponible. El saldo disponible que tendríamos a principio de julio, que dice que la empresa, perdón, la empresa dice que proyecta tener un saldo mínimo de caja
de los siguientes 6 meses de 5 millones, pero que al 1 de julio proyectan tener 8 millones disponibles como inicio de saldo de caja. Bueno, saldo disponible al 1 de julio, lo vamos a agregar acá, 8 millones. 8 millones nos dice que la empresa proyecta tener al 1 de julio para arrancar los movimientos de julio a diciembre. Y que ellos quieren tener un promedio de saldo final de caja de 5 millones. De 5 millones. Esto es lo que la empresa espera o proyecta tener mensualmente como mínimo en caja disponible 5 millones. Ahorita vamos a ver si realmente con los movimientos que se esperan de ingresos contra los egresos se logra tener ese promedio mínimo de saldo final de caja. Entonces acá lo que hacemos es calcular el saldo final de caja. Y vamos a sumar acá saldo inicial más ingresos, egresos. Aquí, como ya está negativo, le dejamos más para que el más menos dé el menos. Ok. A ver. $126. No, aquí hay algo que está mal. Tendría que ser efectivo, no, saldo final, saldo inicial, más los ingresos, más esto. No. Estoy haciendo mal aquí. Esto no es. Menos egresos. Ahí está. Egresos. Esta es la diferencia nada más. Egresos. Quiere decir que en enero nuestro saldo final de caja, teniendo en cuenta que iniciamos con 8 millones de saldo inicial de caja, más ingresos, menos egresos, tendríamos un saldo negativo en caja de 34.100.000 quetzales. Y este saldo final de caja de julio pasaría a ser el inicial de agosto. Y entonces volvemos a calcular el saldo final de caja con los movimientos de agosto ahora. Y ahora la caja se incrementa el saldo negativo de 88.400.000. Y este pasaría a ser el saldo inicial de caja de septiembre. Lo copiamos. Y así vamos calculando hasta llegar a diciembre. Y nos podemos dar cuenta que en septiembre todavía tengo un saldo de caja negativo. En octubre lo disminuyo a 9 millones. Y ya en noviembre ya me queda un saldo final de caja de 64 y en diciembre de 147. Pero la empresa proyectaba tener como mínimo 5 millones de caja. Entonces, ¿qué pasó en estos 4 meses? Donde la caja estuvo en saldo negativo. Aquí sí ya no hay chance de ir al capital de trabajo porque yo ya inicié con 8 millones. Porque es lo que había en caja y bancos. Ya no hay de dónde ir a sacar más plata. Y si yo me quedé con menos 34 millones, según esta proyección, yo me quedaría en caja con un déficit de 34.100.000 quetzales. Y en agosto, si me incrementaría casi 54 millones más, en septiembre me disminuiría 5 millones y en octubre me bajaría casi 70 y la madre millones. Bueno, en este tiempo, ¿qué pasó? Les pregunto a ustedes, ¿qué hizo la empresa para poder
sanar esta diferencia negativa si ya no había capital de trabajo disponible en caja? ¿Qué decisión tomó la empresa para cubrir esto? Chicos, ¿Tomar parte de su capital? no. Si aquí estoy diciendo que en julio la empresa inició con 8 millones disponibles en caja y bancos. Lo demás lo tienen en cartera, lo tienen en inventarios y en otras, a veces en otras inversiones, pero disponible plata solo inició con 8 millones. Ya no había chance aquí en julio, al final de julio. ¿A dónde si ya no había caja? Si había una diferencia de menos 34 millones. Buenos días. Buenos días. Financiamiento podría ser. Aquí la empresa en estos meses o aquí en este mes tuvo que visualizar, o bueno, como estamos proyectando, la empresa puede tomar una decisión ahorita, el 30 de junio, en esta proyección de ingresos, cómo va a financiar estos déficits que va a tener en caja, dado que sus ingresos proyectados no darían para tener un flujo de caja positivo. Entonces la empresa en esta parte, tuvo que irse para acá. Tuvo que pensar en esto, en buscar un financiamiento externo para poder cubrir estos saldos negativos. Entonces la empresa tuvo que, de una vez está analizando o va a decidir qué hacer con esos saldos negativos que va a obtener acá, en esta parte de acá. Ahorita le quitamos eso. Con esos déficits o números rojos que no tendría disponible en caja, antes de que sucedan los meses, yo ya puedo pensar durante julio ir a buscar el financiamiento que voy a necesitar para poder subsanar estas diferencias negativas durante los primeros 4 meses del segundo semestre, dado que en noviembre y diciembre sí voy a tener ya un disponible en caja. Entonces yo ya puedo proyectar, ya puedo yo analizar o decidir, bueno, prestemos una plata para poder y la pagamos en noviembre y diciembre, que es cuando tenemos el flujo de caja positivo. No busquemos un financiamiento largo, sino que busquemos un financiamiento que me permita por lo menos poder tener plata para trabajar, dado que ya no tengo disponible de mi capital de trabajo en caja para los primeros 4 meses, entonces si en noviembre y diciembre lo pagamos. Entonces ya ahí decidimos buscar el monto del préstamo, qué tasa podemos buscar y si tendríamos la disponibilidad de pagarlo en noviembre y diciembre o lo dejamos para pagar así a largo plazo. Porque en diciembre vamos a hacer el mismo análisis que estamos haciendo ahorita para el primer semestre del año siguiente, para ver de qué manera nuestros ingresos y egresos van a estar. Y así podemos ver si realmente la empresa está siendo rentable en cuanto a su comportamiento de ventas, porque si estas ventas no apoyan o no ayudan a tener saldos positivos en los meses, entonces estamos trabajando para darle de comer a los bancos que nos van a financiar nuestra operación, debido a que nosotros no podemos generar ese mismo flujo de caja sin depender de financiamiento externo. Entonces aquí ya se comienzan a tomar decisiones, aquí ya se complica el panorama, porque la empresa en el segundo semestre necesita financiamiento para trabajar 4 meses. No se autosostiene ella solita. Entonces ya ahí para el siguiente semestre o el siguiente año hay que analizar el incremento en las ventas y en ver cómo podemos reducir parte de los gastos, porque también eso sería otro análisis, ¿verdad?
los gastos, cómo disminuirlos, cómo bajarlos, porque si seguimos en este mismo tipo de trabajo, siempre vamos a necesitar un financiamiento para poder sobrevivir o para poder trabajar en la empresa, y no conviene tener esos financiamientos seguidos, porque la empresa debe de generar su propia autosostenibilidad, no depender de dinero externo para poder vivir. Entonces ahí ya podemos analizar que todo esto se compone o podemos mejorar de dos cosas: incrementan las ventas y disminución de costos o gastos, cualquiera de las dos formas. Entonces, si incrementamos acá, nos sube esto, por lo tanto va a haber una diferencia más positiva, aunque los gastos se mantengan de la misma forma. Se comienza a evaluar, a ver qué podemos hacer, tomando en cuenta escenarios que nos podemos plantear con simplemente ver estos primeros 6 meses o estos últimos 6 meses, cómo sería el futuro en el siguiente año, y así sucesivamente. Entonces, si siempre va a haber una dependencia de financiamiento, la empresa no está siendo autosostenible. Sobrevive y funciona con dinero ajeno. No sé cómo lo ven ustedes o cómo lo analizan ustedes. Me gustaría que en estos últimos 5 minutos puedan platicar o dar sus observaciones o la forma como ustedes lo analizan, que puede ser que alguien difiera lo que yo diga, no necesariamente lo que yo digo es lo que es. Yo lo puedo ver de un punto de vista, alguien lo puede ver de otro punto de vista. Eddie, usted como el que me colabora, ¿cómo lo ve usted? Hernán, también, ¿cómo lo ven? Mis mejores oradores no me están diciendo nada hoy. Eddie ni está. Hernán, ¿cómo lo ve usted? Según lo que logró comprender ahorita, ya que está en la clase y que hizo sus anotaciones, ¿cómo lo ve? Bueno, Lick, realmente el tema, este tema es bastante, bueno, en primer lugar es complejo desde ese punto de vista al momento de hacer los análisis, pero realmente es de vital importancia para, así que como administradores, de conocer cada uno de estos procesos, porque de aquí viene toda la proyección que nosotros tenemos que presentar como profesionales, estemos donde estemos. Ahí sí que desde la vida personal, si queremos emprender un proyecto, de aquí es donde se desprenden muchos puntos de referencia para desarrollarlo en la vida personal y en alguna empresa, si laboramos para alguna empresa, si construimos nuestra propia empresa, eso nos va a servir para cada uno de nosotros. Sí. Muy gracias, Hernán. Le agradezco mucho ahí siempre su colaboración. No es lo mismo verlo así. La estoy vendiendo, estoy ingresando, tengo plata, me ingresa plata, pero también tengo compromisos. Y luego al ver la diferencia entre lo que me ingresa y mis compromisos, ya comienzo a ver las cosas un poco ya más real. Bueno, estoy teniendo negativos. O sea, que estoy utilizando mi capital para poder sobrevivir, para poder subsanar los gastos y todo. Y va a haber en algún momento en que van a ser mayores los gastos y las obligaciones que los ingresos. Y ese es el punto al que no hay que llegar. Porque entonces ahí tenemos que voltear a ver allá a los señores de la banca para conseguir la plata que me ayude a poder oxigenarme en dinero y poder salir a flote y poder hacer rendir ese financiamiento para poder generar más plata. Pero si aún con el financiamiento no logro generar esa plata, entonces ahí sí estamos fregados. Porque tengo más endeudamiento y no estoy generando los ingresos que necesito,
me voy a volver a llegar a los números rojos. Entonces ahí ya no voy a tener liquidez ni solvencia. Y ahí podemos irnos hasta el declive de poder terminar con una empresa, con un negocio, dado que no tenemos capacidad de pago. Entonces, cabal, logramos terminar el punto aquí, este tema. Espero que quede claro. Los que no, pues que me imagino que el silencio de todos los demás es que está claro el tema. Entonces, ahorita esta semana va a ir una tarea sobre esto. Y el otro domingo vamos a ver el último tema para el examen parcial, que es dentro de 15 días. Entonces, todavía la otra semana miramos un tema más para el examen parcial, porque nos atrasamos ahí. Así que, buenos días, chicos. Vámonos a ver la actividad que los compañeros de Mercados tienen disponibles ahí para nosotros. Así que nos vemos ahí. La clase se las mando más tardecito, ¿vieron? Cuando me caiga el link de la clase grabada, ¿sí? ¿De acuerdo? Perfecto, Lick, ahí nos vemos. Vaya, Hernán, mucho gusto saludarlo. ¿Ya terminaron de comer?